1:27 p.m. Regresamos a la información legislativa aquí a través de TV Legislativa y vamos con la Comisión de Asuntos Económicos. Expediente 20.863, reforma para incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos. Hoy en audiencia el señor Luis Jiménez Silva, director de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica. Damos inicio a la sesión ordinaria número 15 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Como primer punto de la agenda tenemos aprobación del acta número 14. ¿Alguna observación al acta? Suficientemente discutida. Someto a votación. Las señoras y señores diputadas que estén a favor de la aprobación del acta, sírvase levantar la mano. 8 diputados presentes, 8 diputados a favor. Aprobada por unanimidad. Punto B, audiencia. Tenemos programada la audiencia con el proyecto número 20.863, proyecto en el cuarto lugar del orden del día. Haremos un receso de 2 minutos para recibir a la... ya estamos, ok. Bueno, le damos la bienvenida al señor Luis Jiménez Silva, director de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica. Le damos la bienvenida nuevamente y que se refiere al expediente 20.863, reforma para incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos. Le vamos a conceder 20 minutos para que pueda exponer y después los señores y señores diputados puedan compartir sus consultas. Así que adelante, bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Voy a hacer una presentación sobre nuestro quehacer en general. Me parece que eso pudiera hacer más claro, digamos, mis opiniones o nuestras opiniones al mencionado proyecto. Muy bien, AUGE es Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento. Nosotros nacimos en noviembre del 2012. En ese tiempo yo era el director de la oficina que impulsa la innovación en la universidad a partir, digamos, de los resultados de investigación de la universidad, ProInnova. Y a partir del 2010, que salieron las políticas de impulso al emprendimiento, propusimos que se creara ya una incubadora y aceleradora dentro de la Universidad de Costa Rica como una unidad de apoyo a la investigación. Entonces, en la práctica nosotros, dependemos de la Vicerrectoría de Investigación de la universidad, pero también para darle agilidad al funcionamiento nuestro, se hizo un convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación de la Universidad de Costa Rica, de manera que nuestro presupuesto operativo es proporcionado por la Fundación, del porcentaje que la Fundación tiene, digamos, o que recibe como parte de su labor administrativa. Ellos nos dan un apoyo. La universidad, digamos, hace alguna aportación de personal y nosotros también generamos nuestros propios recursos con algunas actividades emprendedoras que tal vez no sean muy típicas. Se las comento aquí al inicio porque no lo tengo en la presentación, pero nosotros junto con una cooperativa, Copetarrazú, tenemos 5 estaciones de café gourmet dentro de las instalaciones de la universidad. Y de esa manera podemos ayudarnos para pagar a la secretaria y a los asistentes estudiantes que apoyan a los emprendimientos. Nosotros recibimos un porcentaje de los ingresos, la universidad nos autoriza, digamos, tener esa operación dentro del campus y la cooperativa otra. Entonces, digamos que eso más algunas otras formas relacionadas con nuestra gestión nos permite, digamos, generar una tercera parte de nuestro presupuesto. Nos vemos como una comunidad emprendedora que incuba proyectos innovadores y organizaciones dinámicas. Nos concentramos en elementos innovadores que pueden ser de producto, de proceso, de modelo de negocio, de cualquier tipo, pero la idea es que los proyectos que apoyamos tienen que tener algún nivel de innovación. Somos una combinación de gente joven y un poquito más de experiencia. Todos hemos tenido experiencia emprendedora, tanto en el sector privado como en el sector público. Buscamos elevar las posibilidades de éxito de los emprendedores. Una incubadora debe tratar de evitar de tomar decisiones y asumir, digamos, la gestión de los emprendimientos y debe
dejar eso a los emprendimientos, de manera que les damos herramientas para que tomen las mejores decisiones, pero ellos son los responsables de tomar esas decisiones. Procuramos que toda la capacidad de la Universidad de Costa Rica, 50 centros de investigación, 1.000 investigadores, 35.000 estudiantes, universidad líder en la región, pueda contribuir, digamos, al impulso de emprendimiento, sobre todo emprendimiento de base científico-tecnológica, es, digamos, nuestro interés. Y también la fundación, digamos, para nosotros es muy importante porque nos ha ayudado con fondos para prototipado, ¿verdad? Son fondos relativamente pequeños, ¿verdad? Y pueden alcanzar los emprendimientos cuando lleguen a cierto nivel, pero son una contribución, digamos, de la fundación de la universidad al desarrollo de estos emprendimientos. Nosotros impulsamos un emprendimiento fundamentado en la prueba de prototipos y no planes de negocios. Como les decía, bueno, ahí no se ve, pero está demasiado contrastado ese proyector. Pero nosotros nos concentramos en emprendimientos dinámicos y de alto valor, no en emprendimientos de subsistencia o tradicionales, porque consideramos, bueno, que hay una oferta importante de apoyo para esos emprendimientos. Y segundo, nosotros somos muy poquitos y sentimos que como la Universidad de Costa Rica es una de las principales generadoras de nuevo conocimiento en el país, tenemos la responsabilidad de tratar de asegurar que ese conocimiento sea utilizado para generar, digamos, desarrollo económico en nuestro país. Entonces nos concentramos en eso. Y como son de alto crecimiento, para nosotros, al ser poquitos, es más fácil apoyar un emprendimiento que después sí, ciertamente va a ser micro, pero después va a ser pequeña, mediana y esperamos que sea grande muy rápidamente. Entonces nuestro impacto es mayor. De acuerdo al GEM, la realidad del emprendimiento en Costa Rica es complicada, ¿verdad? La tasa de mortalidad es del 78% en los primeros 3 años, 90% de los emprendimientos no venden en el extranjero, 36 es el año de edad de promedio para emprender, 46% fracasa por baja rentabilidad, 59% no tiene elementos novedosos. Nuestros números son bastante mejores. Nuestra tasa de mortalidad en los concursos que tuvo el Sistema de Banca de Desarrollo de Capital Semilla en el 2013 y 2014 son de una tasa de mortalidad del 28% en fase 2, que era la fase de préstamo, y una mortalidad del 45% en fase 1, que era la de no reembolsable. Son números bastante interesantes. Para ponerles un ejemplo, la tasa de mortalidad de Startup Chile anda alrededor del 50%. 40% de nuestros emprendimientos, a pesar de ser pequeños, ya venden en el extranjero. Nuestra edad promedio es un poquito más baja. El fracaso, en el caso nuestro, se fundamenta principalmente en diferencias entre los emprendedores o entre los emprendedores y los inversionistas. Y 15% no tiene cuestiones novedosas y nosotros insistimos en buscar que las tenga. Nuestro programa de desarrollo emprendedor tiene 4 fases. Impulsamos, digamos, que los emprendimientos formen equipos que tengan esa misma lógica de pensamiento. Yo me imagino aquí hay diferentes formas de pensamiento, pero les cuento un poco. Es fácil recordar lo de los colores y la lógica así. Los azules son personas que se concentran en los problemas. Siempre tienen una habilidad para detectar cuáles son los problemas que existen y son personas muy informadas en referencia a los problemas. Las personas amarillas son personas más enfocadas en generar cientos de ideas, no están preocupados por el tema de los problemas y son personas muy asertivas y un poco, bueno, dejémoslo ahí. Los otros 2 roles son más enfocados en la acción y menos en el pensamiento. Los verdes son más enfocados en el desempeño y los rojos más enfocados en el logro. Entonces, nuestras fases tienen esa misma lógica. 2 fases de preincubación que se refieren a descubrir e idear, una fase de incubación que es crear y una fase de posincubación que es crecimiento. Entonces, muchas de las cosas que ustedes se imaginan para este proyecto están alrededor principalmente de las fases de crear y de escalar. Damos una serie de beneficios. Los emprendedores, como la universidad quiere que nosotros seamos autosostenibles, los emprendedores pagan por nuestros servicios y hemos ido, digamos, modificando algunos aspectos. Cuando uno maneja grupos de emprendedores, la velocidad del grupo emprendedor usualmente es la velocidad un poquito por debajo de la velocidad promedio.
lo que hace que uno no esté apoyando más a los emprendedores que avanzan más rápido. Entonces hemos ido modificando nuestro sistema de manera que tengamos una plataforma virtual y que cada emprendedor puede ir a avanzar a su propia velocidad y nosotros darle un poco más de atención a aquellos que avanzan más. Porque esto del emprendimiento, sobre todo de base tecnológica, es una cuestión de tiempo. Tenemos una red de mentores y apoyamos a las empresas con estudiantes de trabajo comunal universitario, sobre todo de dirección de empresas y contabilidad, y como les había dicho, digamos, el fondo de prototipado. Tenemos una actividad de reunión de la comunidad una vez al mes y cosas de ese estilo. Esos son nuestros resultados desde el 2013 a la fecha, porque como recordarán empezamos en noviembre, entonces en realidad nuestro primer año completo fue el 2013. Hemos tenido 604 emprendedores en la fase azul de descubrimiento, 137 en la fase amarilla, que es el de prototipado y modelo de negocio, 45 en la fase verde, que ya es propiamente la de incubación, y 13 escalando. Verán que, digamos, el embudo es muy grande al principio y se hace muy pequeño al final, es parte de lo que estamos buscando. Mucho de todavía lo que se enseña en el emprendimiento en el país está más orientado a planes de negocios. Y los planes de negocios, digamos, no es algo que sea como muy eficiente en la nueva manera de ver el emprendimiento. Entonces, en vez de que usted haga un montón de supuestos sobre una investigación de mercado, sobre un flujo de caja y cuestiones que usualmente son las que los bancos necesitan para dar recursos, lo ideal es que usted haga un prototipo y demuestre que la gente está dispuesta inclusive a comprar ese prototipo que no es perfecto. Entonces nosotros nos concentramos en que los emprendedores hagan prototipos. Obviamente los resultados a veces no son los esperables, pero es ideal que fracasen rápido porque entonces pueden pivotear y mejorar, digamos, su propuesta, en lugar de que se queden con una idea, trabajando una idea por mucho tiempo. Eso es, digamos, a nivel internacional lo que está ocurriendo. Para nosotros fue muy fácil porque como no teníamos incubadora, al final teníamos que fijarnos en lo nuevo que se hacía. Tenemos 93 proyectos activos, a pesar de que son solo 3 gestores directamente encargados de los proyectos. Nuestro sistema nos permite administrar muchos proyectos. En todas las áreas, ¿verdad? Porque al ser la Universidad de Costa Rica una universidad completa, pues entonces tenemos proyectos de la industria creativa, en salud, en comercio, en educación, en manufactura, en la parte verde. Y no todos nuestros emprendedores tienen relación con la UCR. Cuando la Universidad de Costa Rica nos pidió que fuéramos autosostenibles, nosotros no tuvimos problema porque trabajamos con el emprendimiento y estábamos como resignados a que eso pudiera pasar. Pero entonces obviamente les pedimos que nos permitieran ampliar. Entonces cualquier tipo de emprendimiento, digamos, siempre y cuando sea innovador en algún aspecto, es recibido. En este momento la relación es 60-40. 42% son estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 17% son egresados, trabajan en alguna empresa, 4% son empleados. Hay algunos empleados que pueden ser investigadores, que la universidad les da la posibilidad de generar un spin-off, que se denomina un spin-off a una empresa que se crea a partir del conocimiento que ha sido generado en la universidad. Entonces, esos por lo general se refieren a empleados de la universidad que tienen una posibilidad de licencia y que están probando a ver si el asunto pudiera funcionar. En algún momento tendrán que decidir si digamos, se quedan con el emprendimiento o regresan a la universidad. Hay un periodo ahí que usualmente en todos los ecosistemas desarrollados anda alrededor de unos 2 años. Y 40% no tiene relación con la universidad. Cada vez tenemos más aceptación dentro de los que no tienen relación con la universidad y podría decirles que nuestro último número al respecto es 50 y 50. Obviamente, como es de carácter institucional, pues nos gusta mantener, digamos, ese equilibrio. Pero, como les digo, entonces somos abiertos. Este es un ejemplo de los emprendimientos que están vendiendo hoy en el mercado y que nosotros hemos apoyado, de los startups. Y nuestra contribución al ecosistema en el 2017, digamos, consolidando lo que hicieron estos 24 startups del portafolio nuestro. Ellos vendieron en el 2017 $2,8 millones. Consolidaron entre todos los 24 emprendimientos 172 empleos directos. Atrajeron $840,000 en inversión,
de inversionistas o de concursos, como el caso de Startup Chile, y vendieron en 11 países. Tenemos, digamos, muchos aliados, colaboradores y clientes. Estamos trabajando muy de cerca con los ministerios, tenemos productos específicos con los ministerios. Les traje, por ejemplo, lo que hicimos con el MICID y el apoyo del CONICIT, que fue la definición de 40 fronteras en las que Costa Rica tendría más posibilidades para desarrollar emprendimientos de base tecnológica, que es ese librito que les traje ahí. Con el Ministerio de Cultura estamos trabajando en una propuesta para las regiones, que tal vez no es de emprendimiento, pero sí de aceleración, de encadenar, digamos, emprendimientos tradicionales para tratar de conseguir un impulso dinámico, como es el que nosotros trabajamos, y hemos hecho algunas otras cosas. Hay mucho interés de las empresas en un formato que se llama emprendimiento corporativo. Entonces las empresas le dan seguimiento a startups que pudieran ser interesantes, y en algún momento los apoyan y podrían decidir, digamos, adquirir este startup o hacer, digamos, un negocio con el startup. Es una forma, digamos, de las empresas de hacer frente, digamos, a la disminución de los recursos para investigación y desarrollo, y también que las estructuras de las empresas tienden a ser un poco más lentas, digamos, igual que las instituciones más grandes. Nos comparamos con incubadoras y aceleradoras relacionadas con universidades en todo el mundo. Esta comparación es con 300 incubadoras y aceleradoras relacionadas con universidades y estamos en el promedio global. El promedio global está en 36, nosotros somos calificados con 37, nos va muy bien en valor para los clientes, es decir, para los startups, y todavía tenemos que trabajar más en valor para el ecosistema. Estamos trabajando con Banca de Desarrollo en un programa de fomento del emprendimiento dinámico, estamos afinando esto. Desde hace tiempos tenemos una relación con Banca, vamos adquiriendo, digamos, confianza entre las partes, y ellos han visto que nuestro trabajo es de impulsar, y entonces básicamente lo que vamos a hacer es apoyar, digamos, algunas de estas fases que tienen que ver con nuestros emprendimientos y también con todo el ecosistema en general. La idea es que vamos a disponer de capital semilla para prototipado dentro del programa PITS, que eso está abierto a cualquiera. Buscamos una combinación de investigadores, emprendedores, empresarios y diseñadores para tratar de enfrentar el emprendimiento de base tecnológica. Es complicado, usted necesita toda la ayuda posible, entonces impulsamos eso de los equipos. Van a haber una convocatoria anual, gracias al apoyo del sistema de Banca de Desarrollo. Arrancaremos esta convocatoria para este año, más o menos en octubre. También va a haber capital semilla para la puesta en marcha. La idea es que entonces aquí validen los modelos de negocios. Y Banca nos ha aceptado la posibilidad de capital semilla de fortalecimiento, que sería un préstamo. Los otros dos son fondos no reembolsables, parecido a los concursos que hubo en 2013. Y el de fortalecimiento sería un préstamo. Había una porción de préstamo también en el 2013. La modificación aquí es que en esos concursos que se hicieron en el 2013 y 2014, si los emprendedores fallaban, si el startup fallaba y se podía demostrar que no había sido culpa de ellos, no tenían que pagar el préstamo. Nuestra recomendación a Banca es que, porque esas auditorías son bastante caras, nosotros estuvimos involucrados en dos. Una, digamos, se vio que no había sido, digamos, un problema con los emprendedores, otros sí, pero aún así entonces es mejor que los emprendedores se acostumbren a pagar el préstamo sin importar si el proyecto tiene éxito o no, y eso los fuerza a asegurarse de que cuando pidan el préstamo van a tener capacidad de pago. Entonces es básicamente lo que estamos construyendo con Banca. Ahí, digamos, les dejo la información básica, ¿verdad? Usualmente para prototipados se les da recursos para equipamiento, materiales, servicios de laboratorio, desarrollo y validación, no para los emprendedores como tal. Igual ocurriría en puesta en marcha. Todos estos procesos son procesos concursables, ¿verdad? Eso es muy importante para asegurarse de que los mejores proyectos sean los que tengan acceso a los fondos. Y igual ocurriría con el fortalecimiento. Este fondo es particularmente importante porque viene a llenar un espacio que en este momento está vacío en nuestro ecosistema. Digamos, de vez en cuando ha habido recursos para prototipado y después hay recursos para las pequeñas y medianas empresas siempre y cuando ya tengan cierto tiempo de funcionamiento. Estos recursos se colocarían para empresas que tengan menos de 3 años y medio de haber ingresado en el mercado.
lo que de acuerdo a nivel internacional, digamos, es consistente con un emprendimiento, ¿verdad? Podríamos seguir denominando emprendimiento siempre y cuando no tenga más de 3 años y medio de haber salido al mercado. Si tiene más, ya sería entonces una pyme, ¿verdad? Básicamente eso es lo que quería contarles. La idea es actuar fuera de la caja, ¿verdad? Hay que ser muy creativos, pero también hay que asegurarse, los emprendedores tienen que entregar algo que cumpla con todo lo que dice la caja que debe tener. Entonces, es un trabajo bastante importante el de asegurarse de que permanezcan enfocados y que entreguen lo que están prometiendo. En general, digamos, yo podría decirles que el proyecto me parece interesante, pero muchas de las cosas que plantea el proyecto son cosas que ya hemos podido construir. Entonces, me parece que pudiera ser un poquito más ambicioso en algunos aspectos que me parece que hacen falta, digamos, al ecosistema. Por ejemplo, nos hace falta una posibilidad de crowdsourcing. Esto quiere decir que la gente que quiere que un proyecto se haga realidad puede contribuir con pequeñas cantidades, ¿verdad? Y eso ayuda a nivel internacional, ha ayudado a muchos emprendimientos. Algunos emprendimientos nuestros lo han hecho en plataformas internacionales, pero sería interesante que ustedes abrieran vía legislación la posibilidad de que pudiera hacerse crowdfunding, ¿verdad? Esto no es lo mismo que cuando un emprendimiento va a bolsa, ¿verdad? Es algo mucho más básico y los montos son mucho más pequeños, pero no está prevista en la legislación esa posibilidad. Entonces, que se abra esa posibilidad para nosotros pudiera ser interesante. Hay otra cosa que hemos visto respecto a las empresas del Estado. Al igual que las empresas privadas, las empresas del Estado, digamos, no tienen demasiada cintura para todo este tema tecnológico. Entonces, podría ser para ellas interesantes también vincularse con startups. Pero ellos lo pueden hacer solo vía contratación administrativa. Nos parece que pudiera ser interesante, porque hemos vivido, digamos, algunas dificultades en esos aspectos. O sea, para los emprendedores es difícil, ¿verdad?, competir con opciones que vienen a nivel internacional, que no necesariamente están construidas, pero que tienen una promesa de construcción a partir de las habilidades que tienen empresas extranjeras. Sería interesante que le diéramos la posibilidad a los emprendedores de tener un prototipo funcionando. Entonces, podría ser interesante que abrieran la posibilidad para las empresas nacionales de hacer una inversión en investigación y desarrollo tecnológico apoyados por startups. Nosotros podríamos como incubadoras mediar esa relación y podría ser interesante generar un prototipo que le da una idea, digamos, a la municipalidad, al ICE o al INS, de cómo funciona la tecnología, y si al final deciden hacer una contratación como tal, pues están un poquito más ubicados. Y por lo pronto le dieron la posibilidad a los emprendedores de mostrar lo que eran capaces de hacer para resolver el problema. Nos parece que eso también pudiera ser interesante, conceptualizado más en el tema de investigación y desarrollo. Nos gustaría, ¿verdad?, que el compromiso del Estado respecto a este financiamiento fuera algo un poquito más permanente. Entonces, no sé si en algún momento se puede decir, bueno, que se va consolidando un fondo para esto. Creemos que no necesariamente banca. Por ejemplo, las empresas estatales, para esto que les digo de investigación y desarrollo mediada por startups, inclusive por las universidades en algunos aspectos, si fuera del caso, podría nutrirse de un pequeño porcentaje de lo que no ejecutan esas empresas del Estado. Entonces, podría ser interesante consolidar un fondo para que podamos avanzar en esto. Los países estamos compitiendo, por eso es que impulsan el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento e innovación, porque quien va a tener posibilidades en el futuro son los que dominen, digamos, la adquisición de nuevo conocimiento y su aplicación en el mercado. Entonces, eso resulta para nosotros fundamental en campos como la parte agrícola, ¿verdad? Si seguimos dependiendo de tecnología desarrollada afuera, nos va a resultar más caro y va a ser más complicado. Entonces, yo siempre he dicho que en agricultura deberíamos ver a Costa Rica no como un pequeño país productor agrícola, sino como la finca experimental más grande del mundo. Tenemos muchísimas posibilidades de convertirnos en algo diferente, siempre y cuando tengamos claridad sobre ciertos temas de propiedad intelectual, sobre la transferencia del conocimiento, sobre el licenciamiento y una serie de temas que todavía son demasiado novedosos, digamos, para nuestro entorno, pero en el que tenemos muchas posibilidades a partir de nuestro recurso humano. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra. Niño.
Muchísimas gracias, don Luis, por haber venido hoy aquí a hacernos esta presentación y ampliarnos un poco más de lo que es el emprendedor, ¿verdad? Y el emprendimiento como tal, que es como la forma correcta de decirlo. Yo desde que inicié labores he instado a crear la cultura de lo que realmente es un emprendedor y un emprendimiento y la diferencia a una pyme, porque es algo que se ha venido distorsionando a lo largo de los últimos años, en donde se entiende el emprendedor como ser una pyme, y es totalmente, son dos temas totalmente diferentes. Y usted puede seguir siendo un emprendedor constantemente en su vida siempre y cuando usted siga innovando nuevos productos. Ya después, si se consigue, si consigna en el mismo, ya no es un emprendedor, ya empezó siendo un emprendedor, ya es un pequeño empresario, mediano empresario y así sucesivamente. Entonces, gracias por ampliarla con la presentación que ustedes tienen. También quería comentarle que desde que yo inicié mis labores legislativas, la primera solicitud que hice a mi grupo de asesores era comunicarse con las incubadoras, específicamente con Auge, por la información que tenía y el respaldo de ser exitosas. Si bien es cierto, en la línea que ustedes presentan de al final cuáles las que han logrado escalar, termina siendo esas 3 empresas, sacándolo 24 que ya hayan escalado, pero 13, si no me equivoco, de clientes en impacto, ¿verdad? En escala. Pero vienen, si yo lo relaciono desde el porcentaje donde termina donde usted crea el modelo de negocio, porque ideas salen todos los días. ¿Cuántos de nosotros todo el tiempo, hey, qué buena idea, qué buen negocio? De todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos ideas, pero ya poder hacer el modelo y de esa etapa de por lo menos montar el plan de negocio, de cómo lo voy a formar, a escalar, la proporción es un 10%. Lo ideal es llegar 80-20, como son las reglas de ventas a nivel mundial en todas las etapas que se ejecutan, pero ya ahí es un porcentaje sumamente bueno y bueno, lo felicito al respecto. Después tuve la oportunidad de poderme reunir con don Miguel Aguiar, de Banca de Desarrollo, que efectivamente me comentó lo bien que trabaja Auge, y de aquí es que nace este proyecto, porque la cultura del emprendimiento y los emprendedores es lo que ha sacado adelante muchísimos países a nivel mundial, tanto que hoy en día países como Colombia, que están copiando los modelos de otros países que han sido efectivos, y pongámoslo más cerquita, que además es uno de los países que nosotros queremos parecernos, es Chile, que una de las políticas que más ha hecho que Chile sea tan reconocido es por el modelo de emprendimiento que utilizan. Y bueno, podría seguir hablando del tema un montón, porque es un tema que me apasiona y que me gusta, entonces, pero voy a focalizarme, que quisiera que usted me ampliara un poquito más en dónde visualiza Auge en 5 años y qué necesita de nosotros para lograrlo. Bueno, nosotros nos exigimos lo mismo que le pedimos a los emprendedores. Nosotros tenemos que tener un crecimiento dinámico. Eso es complicado en virtud de que no podemos crecer, digamos, en personal. Entonces, cada vez tenemos que profundizar, digamos, en cuestiones como las plataformas digitales y qué sé yo, y en alianzas con diversas organizaciones. Para nosotros sería mucho más sencillo si fuera más fácil aliarnos tanto con los ministerios como con las empresas del Estado, como con el sector privado, para impulsar el emprendimiento. A veces eso demora mucho tiempo, nos cuesta, tengo que convencer a la universidad de algunos aspectos, después tengo que convencer a los ministerios. Ese tipo de cosas pudiera ayudarnos bastante el tema de las alianzas público-privadas. Necesitamos que estos acuerdos, como los que llegamos a banca, permanezcan en el tiempo, ¿verdad? Porque si Costa Rica, digamos, voy a decir algo que tal vez no suene como no sé cómo decirlo, como muy humilde, pero digamos, hemos podido construir muchas cosas en la Universidad de Costa Rica porque hemos ido en la misma dirección durante mucho tiempo. Es decir, yo vengo trabajando estos aspectos desde que era director de la Unidad de Transferencia de Tecnología y empezamos a transformarla en Unidad de Protección y Licenciamiento de la Propiedad Intelectual, y después creamos la incubadora y aceleradora. Entonces, el tener periodos largos de aprendizaje es fundamental. Se dice, por ejemplo, en Estados Unidos, que una oficina
de licenciamiento, una otra y una oficina de transferencias de resultados de investigación a una universidad requiere al menos 10 años para empezar a generar cosas en un ecosistema como el norteamericano. Entonces estamos hablando de que estos son procesos que toman su tiempo. Entonces, si hubiera alguna posibilidad de garantizar, digamos, que estos formatos permanezcan en el tiempo, si ustedes lo ven, yo hablé de concursos de capital semilla en el 2013 y 2014. Hubo recursos de apoyo para el programa PITS y los recursos que nosotros poníamos en el intermedio. Ahora va a haber otra vez recursos, pero si hubiera alguna manera de garantizar que esa posibilidad de recursos se proyecta en el tiempo, para nosotros es mucho más fácil planificar. Entonces, digamos, esa sería otra cuestión que nosotros agradeceríamos mucho. Los dos elementos que les mencioné del crowdfunding puede ayudarnos, y lo de permitir, digamos, voy a profundizar eso un poquito. Nosotros buscamos emprendedores que tengan un hambre global, ¿verdad? Entonces, el mercado nacional es un mercado prototipo grande, ¿verdad? Si nosotros tenemos empresas nacionales que dominan ese mercado de manera interesante, y entonces los emprendimientos pueden trabajar en conjunto con las empresas del Estado, podemos generar un ejemplo, un prototipo a nivel de país. Esto facilitaría muchísimo el disparar este emprendimiento a nivel global. Es más fácil que nosotros compitamos, por ejemplo, en el caso de ULI, si digitalizamos todas las relaciones en el sector médico, entre pacientes, médicos y clínicas y consorcios de salud, y lo hacemos para todo el país, para ULI sería muchísimo más fácil ofrecer esto para el resto de los países de Latinoamérica. Entonces ahí es donde es clave tener una empresa nacional que nos apoye, porque una empresa internacional obviamente va a entrar, pero va a entrar en el emprendimiento cuando el emprendimiento no vale tanto. Si el emprendimiento se alió con una empresa nacional, digamos el ICE o el INSS, y desarrolló un prototipo país, a la hora de que una transnacional ya se acerque con interés sobre ese emprendimiento vale mucho más. Entonces, por eso es que es importante que aprovechemos el hecho de que tenemos empresas estatales que tienen, digamos, una porción importante del mercado y una salud interesante. Muchísimas gracias. Definitivamente recursos es básico, y tener la sostenibilidad de esos recursos creo que es un punto importante. Y nada más para terminar, porque hemos tenido audiencias aquí con diferentes instituciones, y me gustaría saber si es posible replicar las buenas prácticas de auge en otras instituciones, como por ejemplo el INA, que se ha hablado mucho de eso. Sí, nosotros, nuestra visión es un compromiso total con el ecosistema. Costa Rica no tiene otra opción que empezar a trabajar en conjunto. Entonces nosotros, por ejemplo, somos parte de una organización que se llama Impulsa, donde estamos empezando a transferir todas estas buenas prácticas al resto de incubadoras de universidades públicas, ¿verdad? Y tratando de impulsar que las universidades públicas que no tienen incubadoras entren en ese proceso. Y también ya de hecho ofrecimos nuestro apoyo al INA, digamos, en la posibilidad sobre todo del impulso del emprendimiento en las regiones. Cuando nosotros analizamos el emprendimiento en las regiones, ¿verdad? Porque al final a uno le preocupa no apoyar el emprendimiento tradicional, lo que nos imaginamos fue una cuestión de encadenamiento, y nos parece que el INA, el INAMU, el INDER, hay una serie de instituciones que pueden jugar un papel relevante. Estamos en la mayor disposición de compartir nuestras buenas prácticas con las organizaciones que así lo quieran. Inclusive en algún momento le dijimos al INA que veíamos al INA asumiendo esa responsabilidad de impulsar el emprendimiento en el emprendimiento tradicional y el de subsistencia. Entonces, que con mucho gusto podíamos apoyar lo que hemos aprendido de los otros tipos de emprendimiento. Muchísimas gracias. Yo creo que nos queda claro de la importancia de que usted está anuente con este proyecto. Gracias, diputado Carranza. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. Tal vez como comentario, qué bueno que la academia se haya interesado, pero es a partir del 2012. Y yo señalo esto porque siempre he insistido que en Costa Rica se vino trabajando mucho en la formación de profesionales para trabajar y no para dar trabajo. Y eso fue un gran error histórico de la academia en Costa Rica. Lo reclamé una vez
en el Tecnológico, en la misma Universidad de Costa Rica, cuando me invitaron a dar una charla sobre periodismo rural, les decía yo que eran privilegiados, pero es que si solo el 10% de ellos saliera con una mentalidad de emprendedores, este país sería diferente. Pero bueno, ahí vemos que es a partir del 2012 donde comienza a transformarse esta visión de la educación en Costa Rica, y qué bueno, porque es aquí donde nos estamos educando nuestra población para dar trabajo y no solamente para formar parte de un engranaje de empresas transnacionales, que no tengo nada contra ellas, en buena hora, pero la mezcla perfecta de la inversión extranjera con el emprendedurismo es lo que desarrolla los países. Y entonces, como comentario adicional, ¿qué tanto de este esfuerzo se ve reflejado en los territorios? O si esta acción de la Universidad de Costa Rica es únicamente del Valle Central. Es la primera pregunta. Muy bien, nosotros tenemos emprendimientos que se originan en los territorios y que han llegado a nosotros. Hay una migración importante de gente valiosa de los territorios, ¿verdad? Es simpático porque nos encontramos mucho de gente de los territorios dentro de los equipos de emprendimiento que están desarrollándose aquí en la gran área metropolitana. Y una de nuestras explicaciones es que esas personas que vienen de los diversos territorios que no son gran área metropolitana han demostrado tener mucha hambre, mucha pasión y mucha decisión para enfrentar las dificultades que se tienen en los territorios, ¿verdad? Porque no se puede negar que desarrollarse como profesional y como emprendedor en el territorio es más complicado. Entonces, digamos, tenemos varios, no tanto de lo que quisiéramos. El plan que les mencioné que estamos trabajando con el Ministerio de Cultura se refiere específicamente a los territorios. Entonces, hay mucho esfuerzo para mejorar los productos y los servicios que hacen pequeñas y medianas empresas en los territorios. Entonces, por ejemplo, una artesanía, un producto alimenticio, se le sube de nivel, pero hay pocos esfuerzos de encadenamiento y de apoyo en la comercialización. Entonces, es impresionante la cantidad de recursos que se están invirtiendo para que mejoren sus productos y los pocos recursos que se están invirtiendo para conectarlos y generar alianzas estratégicas. Hace poco esta asamblea aprobó un proyecto de consorcios PYME para el impulso de este tipo de cosas. Me parece que es el mecanismo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo y el análisis Lean que hicimos es, ok, materialmente no podemos apoyar todo el tipo de emprendimiento porque somos muy poquitos, pero si encontramos una forma inteligente de apoyar el emprendimiento tradicional, nos podría funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo es que encuentra usted en los territorios en emprendimiento, encuentra alimentos, encuentra diseño y artesanía y encuentra turismo. Los turistas son una porción del mercado que no están en la gran área metropolitana, que están en los territorios. Entonces, es una fortaleza de los territorios tener ese acceso, digamos, a mercado. Entonces, lo que estamos proponiendo es conectar ya emprendimientos que a pesar de todas las dificultades se venden y se mantienen, ¿verdad? Conectarlos bajo una lógica de identidad y territorio con el apoyo del Ministerio de Cultura. Entonces, podemos generar rutas, ¿verdad?, que se fundamentan en una diferenciación basada en identidad y territorio de ese territorio en particular, lo que nos genera pymes encadenadas, que además son muy diferentes de un territorio a otro, ¿verdad? Van a ser diferentes en el sur que las de Guanacaste y que las del Caribe, ¿verdad? Aprovechando esas características que además todos queremos que no se pierdan, ¿verdad? Entonces es conectar. Si alguien está trabajando con jícaras y resulta que tenemos turistas que atraviesan la península de Osa, bueno, entonces hagamos cantimploras con esas jícaras y pongámoslos a comer y que después compren para llevarse a sus países ceviche de bambú. Conectar ese tipo de cosas, entonces no solo subirle la calidad a la oferta de la pequeña y mediana empresa en las regiones, sino conectarlas, mostrarles las bondades de la asociatividad. Entonces eso es un poco lo que estamos buscando, aprovechando la ley, porque el MEIC nos dice, bueno, nos parece muy bonito todo esto del emprendimiento dinámico, pero ofrézcanos algo para eso. Entonces ahí el plan clave es incorporar a las sedes universitarias, no solo de la UCR, en los territorios. ¿Por qué? Porque son los estudiantes de estas sedes que de encontrar una oportunidad no van a migrar y nos van a ayudar al cambio generacional de esas pymes. Entonces, el proyecto que tenemos con el Ministerio de Cultura se llama Créase, son comunidades regionales de emprendedores y agentes culturales, porque
no podemos hacer eso a control remoto, tenemos que desarrollar una capacidad local, entonces que sea la gente de la sede en el lugar, que sea el representante del INAMO en el lugar, que sea el representante del INDER en el lugar, la gente de los CIDES del lugar, los que puedan empezar a construir eso con el apoyo nuestro. De manera que entonces un poco de esto que hemos construido para el emprendimiento en la gran área metropolitana sea disponible de manera inteligente y lean, ¿verdad? Es decir, esbelta para las regiones. Tenemos un prototipo en la zona sur y les contaré en el futuro cómo nos va. Sí, tal vez la segunda pregunta es, ¿qué hace Auge? Y esto por una situación que tenemos con la planta de valor agregado para la región norte y la región sur. Antes de iniciar este proyecto, ¿se hace un estudio de mercado de productos o un estudio de mercado de materias primas en el caso de que se trate de emprendimientos con productos? Digo esto porque en este momento hay toda una discusión sobre ese tema, sobre una planta de valor agregado para la región Huetar Norte, donde el INDER está pidiendo que se haga un estudio de mercado y la lógica dice, no, es un estudio de materias primas, porque el mercado ya será del producto que salga transformado, ¿no? Su criterio. La metodología que nosotros enseñamos dice que tiene que ser un encuentro de ambas cosas. Entonces usted, digamos, si usted tiene materias primas que se están desperdiciando, eso desde algún punto de vista es un superpoder. Les voy a poner el ejemplo de un trabajo que hicimos en conjunto con la ERTH. La ERTH hizo un diagnóstico con apoyo del Sistema de Banca de Desarrollo de todos los productores en Guanacaste. Los censó a todos además con localización, con GPS y la cuestión. Entonces, la ERTH sabía quién produce qué, cuánto produce y cuánto se está desperdiciando. Entonces, por ejemplo, gracias al apoyo que nosotros les dimos para inteligencia de datos, ¿verdad? Para colocar todo eso desde el punto de vista geográfico, nos dimos cuenta que en Carmona, por ejemplo, hay mucho melón y sandía que sobran, pero también, entonces cuando le preguntamos al CITA qué hacemos con el melón y sandía, el CITA dice, puede ser interesante los retenidos para industria farmacéutica, que podemos generar un jugo, pero que es muy blanquito, pero que sabe muy rico, ¿verdad? Pero tenemos un problema porque es un producto que no es ácido, entonces la conservación es complicada. Teniendo la información georreferenciada, entonces nos dimos cuenta que limón y maracuyá están cerca. Entonces vemos la posibilidad de aprovechar, mezclar sandía y melón con maracuyá y limón para acidificar, digamos, estos jugos, trabajar los retenidos y entonces empezamos a darnos cuenta de que los hoteles de la región de Guanacaste son muy tuyú, ¿verdad? Todos tienen spas y esas cosas, entonces podríamos empezar a sacar productos farmacéuticos o cosméticos a partir de los residuos de ese procesamiento. Entonces es un poco eso. Lo que hacemos entonces, la metodología es vaya a preguntarle al hotel si estaría interesado en un filtro solar a partir de sandía. Si le dice que sí, si le dice que quiere hacer una prueba, si los turistas que prueban el filtro solar a partir de sandía están contentos, entonces podemos estar pensando en una planta, pero en realidad es una combinación donde los recursos que tenemos, que a veces no se aprovechan del todo, encuentran a una demanda en el mercado. Muchas gracias. Si no hay otro compañero, entonces vamos a decretar un receso de hasta 1 minuto para despedir a don Luis. Reiniciamos la sesión.
Punto C, informe de correspondencia. La correspondencia será enviada a sus respectivos correos electrónicos y también constará en los expedientes respectivos. El siguiente punto es discusión de proyectos. Todos los proyectos convocados en el orden del día están asignados a su comisión. Sin embargo, tenemos el proyecto sobre factoreo que está en el segundo lugar del orden del día y tiene varias mociones que la señora secretaria procederá a leer. Moción. Expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo, del diputado Pablo Heriberto Abarca. Hacen la siguiente moción para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Legislativo, este proyecto de ley sea abocado de la subcomisión que lo tiene a cargo y el mismo sea puesto en conocimiento del Pleno en esta comisión. En discusión la moción. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada por unanimidad. Siguiente moción. Expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo, del diputado Humberto Vargas Corrales. Hacen la siguiente moción y otros diputados para que se dispense de la lectura el informe de subcomisión que ha sido presentado al expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo, y se ha incorporado en el acta. Solo aclaro que esa moción estaba anteriormente presentada, entonces está dentro del expediente. Ofrezco el uso de la palabra. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, por favor levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad. Siguiente. En discusión el informe que ustedes que hacen. Sí, en discusión el informe que hemos dispensado de lectura. Tal vez hacerles un resumen. Este proyecto venía construyéndose desde la legislatura anterior. Había tenido sugerencias de muchas instituciones, tiene consultas incluidas, hay un texto sustitutivo que tiene una construcción importante, los sectores han estado participando, se le ha preguntado a todo el mundo y también es una herramienta que dinamiza la economía, así que es un éxito que podamos, además de agradecer que nos lo convocaron en el entendido de que podía avanzar, yo agradezco que podamos hoy avanzar en el informe. Y sí, igual reiterarles que vamos a mociones 137, si surgiera alguna duda o cosa, lo podríamos ver en ese periodo. Pero entonces, someto a votación el informe del proyecto de factoreo. Los diputados y diputadas que estén a favor del informe, por favor, de su comisión, por favor, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada por unanimidad. Siguiente moción. Sí, moción es expediente 19.957. Bueno, señora secretaria, se sirva a leer. Que insiste. Ley Marco del Factoreo, del diputado Humberto Vargas Corrales. Hacen la siguiente moción para que se dispense de lectura el texto sustitutivo que ha sido presentado al expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo, y se ha incorporado al acta. Abro la discusión. Los diputados que estén a favor de la moción leída, por favor, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor. Vamos a... Viene una moción que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. Varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto sustitutivo que se adjunta sea tomado como texto base para la discusión. Igual aclaro que este es el texto que se ha construido, el que ha venido en evolución, así que estaríamos tomando como base para discusión este texto que ha tenido consultas excesivas.
Someto a votación el texto sustitutivo. Los diputados y diputadas que estén a favor, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad. Tenemos 3 mociones más que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Pablo Heriberto Abarca y otros diputados hacen la siguiente moción: para que en todo el texto proyecto de ley se corrija la fecha de sanción de las leyes que se citan, de manera que se lean correctamente de la siguiente manera: Ley de Garantías Mobiliarias y sus reformas, Ley 9.246 del 7 de mayo del 2014, Ley de Notificaciones Judiciales y sus reformas, Ley número 8687 del 4 de diciembre del 2008, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley número 8660 del 8 de agosto del 2008 y Código de Comercio y sus reformas, Ley número 3284 del 30 de abril de 1964. Como pueden ver, esta moción lo que hace es una cuestión de forma de agregar las fechas exactas a las leyes que se están sugiriendo en el articulado. Ofrezco el uso de la palabra. Los diputados y diputadas que estén a favor de la presente moción, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada. Siguiente. Moción, expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo, del diputado Pablo Heriberto Abarca y otros diputados. Hacen la siguiente moción: para que en los artículos 8, 9, 10 y 11 del texto en discusión se adicionen los siguientes encabezados y dichos artículos se lean de la siguiente forma. Artículo 8, atribuciones del factor. Son atribuciones del factor, puntos suspensivos. Artículo 9, obligaciones del factor. Son obligaciones del factor, puntos suspensivos. Artículo 10, atribuciones del transmitente, son atribuciones del transmitente, puntos suspensivos. Artículo 11, obligaciones del transmitente, son obligaciones del transmitente, puntos suspensivos. Como también pueden ver, es agregarle títulos a los capítulos para que sea mejor ordenada y esté mejor ordenada la ley. Encabezados a los artículos del presente proyecto de ley. Los diputados, ofrezco el uso de la palabra. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada por unanimidad. Siguiente moción. Moción, expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Pablo Heriberto Abarca y otros diputados hacen la siguiente moción: para que se elimine el transitorio único y se modifique el artículo 22, que se leerá de la siguiente forma. Artículo 22. Plataformas electrónicas. Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo. El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo. Se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley número 8660 del 13 de agosto del 2008, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pueda establecer y operar la plataforma electrónica de factoreo, que será de uso obligatorio para todas las entidades del sector público cuando actúen como pagadores. El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo, el cual será de conformidad con el principio de servicio al costo. Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán utilizar esta plataforma. Las entidades públicas con registros o bases de datos relacionadas con el objeto de la presente ley deberán realizar la interconexión necesaria con la plataforma electrónica de factoreo citada en este párrafo. Toda plataforma electrónica de factoreo debe cumplir las condiciones de operación requeridas en el presente capítulo 3, uso alternativo de medios electrónicos. Aclaro que por técnica legislativa se decidió trasladar un transitorio e incluirlo en el artículo 22, que es lo que busca esa moción. Ofrezco el uso de la palabra. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, a favor, levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada por unanimidad. Ya no hay más mociones sobre el proyecto. No, todavía no. Ahora se pone en discusión por el fondo.
Una vez conocidas y votadas las mociones correspondientes, se somete a discusión por el fondo el expediente número 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo. Ofrezco el uso de la palabra. Solo agregar que este proyecto de ley, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, ha sido una construcción importante, pero va a beneficiar a pequeñas y medianas empresas que urgen de una mejora en su regulación a la hora de descontar facturas. Me parece que es una de las primeras estrellas que se adjudica a esta comisión en pleno y es un cumplimiento de lo que dijimos en las primeras sesiones de que pudiéramos caminar con rapidez. Nadie más en el uso de la palabra, suficientemente discutido. Someto a votación el expediente 19.957. Los diputados y diputadas que estén a favor del expediente 19.957, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad el expediente 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo. Se asigna la elaboración del dictamen a esta presidencia. Tenemos 2 mociones más que la señora secretaria procederá a leer. En realidad hay más, surgieron 2 más de consulta. Sí, hay dos más de consulta. No, todavía no. Moción de revisión, expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Pablo Heriberto Barca y otros diputados hacen la siguiente moción. Para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación recaída sobre la aprobación del expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. En discusión la moción. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en revisar la votación recaída, por favor se sirvan levantar la mano. 7 diputados presentes, ninguno ha levantado la mano, se rechaza. Siguiente moción. Expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Pablo Heriberto Barca y otros diputados hacen la siguiente moción. Para que, de conformidad con el artículo 83 del reglamento legislativo, este proyecto de ley aprobado el día de hoy y su dictamen sea publicado en el Diario Oficial. En discusión la moción. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad. Siguiente moción. Moción, expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Pablo Heriberto Barca y otros diputados hacen la siguiente moción. Para que, de conformidad con los artículos 126 y 157 del Reglamento de Asamblea Legislativa, este proyecto de ley aprobado el día de hoy sea consultado a las siguientes entidades: Asociación Bancaria Costarricense, Banco Central de Costa Rica, Bancos del Sistema Bancario Nacional, Cámara de Factoreo, Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, CRESEX, Superintendencia General de Entidades Financieras, Cámara Costarricense de Hoteles y Afines, Cámara de Comercio de Costa Rica, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado, Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Economía, Municipalidades del país, Corte Suprema de Justicia, instituciones autónomas del país. Aclaro que las consultas son porque la mayoría de esas instituciones son pagadores y que pueden utilizar el sistema. Entonces es importante que se les consulte ya el texto final aprobado y dictaminado el día de hoy. En discusión la moción. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, por favor sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad. Siguiente moción. Expediente 19.957, Ley Marco del Contrato, el diputado Pablo Heriberto Barca y otros diputados hacen la siguiente moción al expediente 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, para que este proyecto de ley sea consultado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. En discusión la moción. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, sírvase levantar la mano.
7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobado por unanimidad. Siguiente moción. Moción, expediente 19.957, Ley Marco del Factoreo. El diputado Daniel Ulate Valenciano y otros diputados hacen la siguiente moción: para que el texto dictaminado del proyecto de ley en discusión sea consultado a las siguientes entidades: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Ofrezco el uso de la palabra. Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción leída, sírvase levantar la mano. 7 diputados presentes, 7 diputados a favor, aprobada por unanimidad. Listo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones varias. No tenemos nada en el capítulo de proposiciones varias y antes de levantar, solamente agradecerles el que hayamos movido este proyecto. La idea también es que en las primeras semanas de septiembre podamos sacar algunos que ya tienen bastante consenso. Entonces, para mover un poco los números de la comisión. Sin más asuntos que tratar y al ser las 14:26, se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, ha finalizado la sesión en la Comisión de Asuntos Económicos, hoy con el dictamen favorable sobre la Ley Marco del Contrato de Factoreo, que viene a regular cualquier tipo de transferencia de derechos de crédito y cobro presentes a futuros con respecto al factor. También se dio la audiencia por parte de personeros de la Universidad de Costa Rica para referirse a la reforma que incentiva los modelos de capital de semilla y capital de riesgo para emprendimientos. Los invitamos para que nos acompañen, hacemos una pausa, 2:45, regresamos con la entrevista previa a la sesión correspondiente al día de hoy.